¿Qué tal amigos? Saludándolos nuevamente de Novo Computer. Esperemos que se encuentren muy bien. En esta ocasión, pues vamos a continuar con nuestro siguiente video. En este video vamos a realizar un menú para recordar un poco acerca de cómo se maneja el switch. Recordemos que en el video anterior lo manejamos para lo mismo, realizar un menú el cual pues tenía la función de decidir qué tipo de operación aritmética se iba a realizar. En este caso, pues lo vamos a realizar con el ejercicio 22. Sí, 22, el cual pues nos indica que realicemos un programa que calcule el área de un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. Para ello, pues vamos a ocupar prácticamente un menú. Este menú lo vamos a desarrollar en C. Yo creo que ya directamente en C. Recordemos que esta parte ya vamos a dejar a un lado el algoritmo, vamos a dejar a un lado el pseudocódigo y solamente nos vamos a enfocar en la programación ya en C. Recordemos que para poder empezar nuestro programa tenemos que incluir nuestra librería de estándar de entrada y salida, stdio.h. Y iniciaremos con nuestro cuerpo de programa, nuestro return 0, que igual lo pueden colocar, si no quieren no hay ningún problema. Simplemente es para corroborar que estemos terminando satisfactoriamente nuestro programa, que se ejecute correctamente y que estemos dando la terminación correcta dentro de este programa. Ahora voy a declarar yo, para empezar, pues vamos a ir platicando qué es lo que vamos a ir declarando. Por primer punto, pues yo declararía como base un ciclo repetitivo, y es decir, yo lo voy a meter dentro de un do while. Yo tengo que esperar una respuesta a esto, entonces voy a declarar como un int la respuesta resp, que va a ser respuesta. Y dentro de este while pues tengo que colocar, para hacer mi función de menú, un switch. Entonces este switch lo tengo que yo declarar. Sí, mejor dicho, lo tengo que escribir, pero la variable que va a ir dentro de este paréntesis pues igual tiene que ser una variable de opción. En este caso pues va a ser mi opción, ¿sí? Y esto que vamos a comparar, tiene que ser igual a algún caso. En este caso pues vamos a colocar caso 1. ¿Qué pasa en el caso 1? Caso 2. ¿Qué va a pasar en este caso 2? Y me dice que es del cuadrado, rectángulo y triángulo, fue lo que estoy recordando. Sí, calcular el área de un cuadrado, de un rectángulo y de un triángulo. Ok, entonces son tres casos, entonces voy a hacer caso 3. Y recordemos que para nuestros casos que vamos a estar manejando, tenemos que declararlos como n más 1, es decir, el número de casos que voy a ocupar más 1. ¿Por qué más 1? Porque este más 1 va a ser mi default, que siempre va a mandar como una respuesta alternativa a cualquiera de esas tres. Es decir, si no me dan la opción 1, opción 2, opción 3 mediante el teclado, digamos un 4, un 5, recordemos que esto pues va a caer aquí en donde dice default, es decir, en donde no existe ese número declarado. Entonces tenemos que mandar el mensaje de que es inválida su opción y que reintente. Entonces esto lo tenemos que colocar dentro del default. Por eso es que digo, son opciones n más 1. ¿Por qué? Porque son tres opciones las que yo necesito. La primera va a ser del cuadrado, rectángulo y triángulo. Y por si se equivocan o nos meten algún tipo de dato incorrecto, y eso sería como tal la estructura, base de mi programa. Ahora entonces aquí en el switch pues yo tengo que recibir como tal pues esa parte que es la parte que va a recibir mi variable opción. Ahora esa opción la voy a recibir y es con ello con lo que voy a comparar. Dentro de este do while pues recordemos que es respuesta y tenemos que decirle que sea diferente, en este caso igual de 2. Vamos a manejar nuestra pregunta base, que es: deseas realizar un nuevo cálculo. En este caso nuevo cálculo, 1 va a ser igual a sí, 2 va a ser igual a no. Entonces mientras sea diferente de 2 pues vamos a continuar, Entonces ¿qué es lo que me faltaría?
pues lo importante, que en este caso serían igual variables. De este modo lo voy a declarar como floats, para evitar que nos estén dando solamente enteros, o solamente nuestro programa se restrinja a que sean enteros. En este caso pues nuestro programa va a poder aceptar números con decimales o números enteros. Lo voy a dejar como float. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues para empezar vamos a tratar de entender la parte de obtener el área, ¿no? Entonces vamos a obtener el área de ¿qué? Para empezar, si este es el cuadrado, recordemos que para obtener el área es base por altura, pero un cuadrado entonces tiene lado por lado, ¿estamos de acuerdo? Que pues en teoría tiene que ser del mismo tamaño. Si fueran distintos los lados, entonces ya no sería un cuadrado, estamos hablando de un rectángulo. Entonces para obtener el área de un rectángulo, pues recordemos que es base por altura. No sé cómo lo conozcan, con H supongo, altura. Y en caso dado de que no sean pues ni cuadrado ni rectángulo, pues tenemos la opción de que sea un triángulo. Entonces el triángulo, recordemos que se obtiene de la siguiente forma, que es base por altura, y todo eso entre 2. Si mis clases de matemáticas no me fallan, pues es esa forma de obtener mis áreas en cuanto a cualquier tipo de estos tres pues como tal son figuras básicas, ¿no? Que es cuadrado, rectángulo y triángulo. Y bueno, para ello ya tenemos definido cada uno de sus casos. ¿Qué es lo que nos falta realizar? Bueno, simplemente realizar quizá la operación primitiva, que es leer y escribir, y a su vez pues realizar la operación aritmética. Entonces lo vamos a ir realizando poco a poco para ir pues entendiendo más que nada este tema, ¿no? Bueno, mis matemáticas están bien, es base por altura sobre 2, es algo básico, es muy básica la fórmula, pero no crean, en ciertas ocasiones nos llega a pasar y pues no hay nada más que volver a investigar para recordar. Y bueno, vamos a iniciar entonces con esta parte del do while, y yo como tal pues a opción le voy a dar como tal un valor de 0 en este caso. A respuesta pues igual le voy a dar un valor de 0, que esto que estoy haciendo se llama inicializar, quiere decir que el primer valor que van a tener mis variables desde un arranque va a ser 0, ¿sí? Esto es algo importante. Yo les había dicho que cuando no se inicializan pues llegan a apuntar a basura o cosas de ese tipo, lo cual pues no me causa ningún problema si no los ocupo desde un principio para realizar alguna operación. Usualmente lo que hacemos es definir nuestras variables, e inmediatamente dentro de nuestro programa pues les agregamos un valor, lo cual pues ya lo que hace es que si tenía basura a la hora de declarar, pues ahora lo que va a hacer es sustituir esa basura por el valor que yo quiero asignarle. Pero bueno, en esta ocasión pues lo estamos declarando desde un principio y le estamos asignando en este mismo inicio como si estuvieran evaluadas en 0. ¿Qué es lo que me faltaría? Bueno, tendría yo que tener dentro de estos floats, de esta declaración de floats o de punto flotante, dos variables que yo las voy a tomar como variables básicas. En este caso voy a tomar una que se llame base y otra que se llame altura. Con ello pues recordemos que para tener un programa legible, que sea un buen programa, tengo que declarar mis variables como algo natural a las variables, a lo que van a estar recibiendo. En este caso pues recordemos que vamos a obtener bases y alturas, independientemente de que el cuadrado sea lado por lado. Recordemos que tendría que ser base por altura. Entonces si podemos identificar, base por altura se repite en los tres casos, entonces no hay ningún problema. ¿Qué es lo que yo haría? Y aquí es algo que vamos a ir realizando. Hay algo que estamos viendo y que se empieza a repetir, hay algo repetitivo. Si se dieron cuenta desde el ejercicio anterior, teníamos que leer, teníamos que escribir, teníamos que guardar variables. Entonces para evitar ello, yo podría empezar a meter aquí lo que viene siendo la programación modular. ¿Qué quiere decir? Que hago pequeños segmentos de código que están
aislados, pero a su vez son utilizables y son parte del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que con ello pues yo puedo analizar más a detalle si es que tengo algún error digamos ahorita pues estamos ocupando 100 líneas de código, pero imagínense que tengamos alrededor de unas 1000, 2000, 10000, 15000 líneas de código y que tengamos que estar analizando las líneas en decir ok, aquí me equivoqué, aquí no fue, y es revisar las líneas y pues se vuelve algo tedioso ya a mayor número de líneas. Entonces la programación modular, que está pues en conjunto con este tipo de lenguajes, que es un lenguaje estructurado, que en este caso pues es el lenguaje C, lo que nos indica es que al realizar nosotros la programación modular, pues es más fácil identificar dónde es el problema, si es en el lugar de donde estamos leyendo, si es donde estamos realizando las operaciones, si es lo que estamos en donde estamos realizando la digamos, ¿no? El imprimir los valores, o donde estamos pues quizá realizando, no sé, algún tipo de comparación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para ello se realiza la programación modular. Es sencillo de manejar, de hecho no es muy complejo. Ya para otros lenguajes, por ejemplo orientado a objetos, lo que se realiza ahí no es similar, pero bueno, es algo cercano. Se viene haciendo lo que vienen siendo las clases. Las clases son algo similar a la programación modular. Simplemente aquí la cuestión es que ahora una clase es un objeto, y este objeto, bueno, pues tiene una instancia dentro del programa y se tiene que llamar, y este objeto pues tiene una clase constructora y cada clase pues tiene que devolver algún valor, tiene que recibir algo similar a la programación modular. Sin embargo, no nos vamos a meter en esos detalles, sino ahorita solamente vamos a tratar de realizarlo. Y bueno, vamos a desarrollarlo de las dos formas. Y de hecho aquí voy a crear otro. Voy a hacer prácticamente copy paste hasta un cierto punto para no estar escribiendo nuevamente todo, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacerlo de la forma 1, vamos a llamarlo así. Forma 1, que es la forma básica sin programación modular. Y después en este num2 vamos a colocar la programación modular. Entonces para iniciar, pues yo tendría que realizar entonces aquí la solicitud, más que nada, ¿no? Permítanme ver el tiempo que llevamos. Ok, voy, una disculpa. Ok, entonces lo que vamos a realizar aquí es primero el printf, que es ir pidiendo datos, ¿no? Que estamos de acuerdo. Dame. Ok, para empezar vamos a llamarlo menú. ¿Sí? Menú, y vamos a decirle printf, ¿sí? 1.guión calcular área de el cuadrado, ¿no? Que es lo que decíamos que era el primer punto. Okay. Diagonal invertida n, otro printf que viene siendo punto 2, que va a ser 2.guión calcular área de cuadrado, perdón, del rectángulo, ok. Diagonal n, que recordemos que diagonal invertida n es mi salto de línea. Printf es para imprimir valores en pantalla. 3.guión calcular área de triángulo, ok, diagonal invertida n. Y la pregunta pues importante, ¿no? Printf, como tal, una frase que indique que necesito que elija alguna de las opciones anteriores. Entonces elige una opción de las anteriores y le digo que sea del 1 al 3, ¿sí? Usualmente va a haber personas que no entiendan, entonces hay pequeños simios que no entienden que es del 1 al 3, entonces agarran el 0, agarran el 4, el 5. Recordemos que los clientes en esencia no saben cómo funciona el programa, entonces van aprendiendo a través del proceso de aprendizaje por error. Y bueno, esto hay que irlo entendiendo. Entonces ya le dije, elige una opción de las anteriores, del 1 al 3. Entonces tengo que escanear, como ya le dije que
necesito que me dé una opción, entonces escaneo. En este caso, bueno, pues el %d va a ser para un número entero, que es lo que yo espero que me dé, del 1 al 3, son números enteros. Y le voy a decir que me lo guarde ¿en qué opción? Perdón, en respuesta. No es cierto, en opción. Opción, que es la opción es cualquiera de estos tres opciones que vamos a tener dentro del switch. Y bueno, ya lo escaneé, ya empecé a leerlo. Y ahora puedo realizar aquí como tal la lectura del printf, que es donde voy a solicitar valores. Dame el valor de la base, por ejemplo, ¿no? Y tengo que escanear, scanf. Aquí entonces, como no es un no es un entero, sino es un float, le doy %f y le digo almacénalo en base. Ok, vuelvo a realizar lo mismo, printf, pero ahora le digo, ¿sabes qué? Ahora necesito dame el valor de la altura. Ok, y vuelvo a escanear, scanf, escaneo nuevamente, pero ahora es lo mismo, es un float, y le digo almacénalo en altura. Ok, ya lo tengo, entonces ya tengo estos valores, ya están definidos, o mejor dicho, ya los estoy almacenando dentro de mis variables. Y bueno, vamos a ir definiendo un poco y recordando un poco qué quiere decir mi algoritmo. Bueno, mi algoritmo primero tendría que decir que tengo que recibir valores. Para empezar, los valores de la base y de la altura. Ya que tenga como tal estos valores de base y altura, decirlo, preguntarle, ok, vas a querer que estos valores sean para obtener o calcular el área de un cuadrado, el área de un triángulo, el área de un rectángulo. Una vez que tengo ya definido qué tipo de figura es la que yo voy a obtener de su área, entonces realizo la operación e imprimo los datos. Ese sería mi algoritmo. Entonces recibo información, que en este caso es base y altura. Le pregunto qué tipo de figura es a la que le voy a sacar el área. Realizo la operación e imprimo valores en ese orden. Ahora ya tengo esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que en esencia pues estoy haciendo eso. Simplemente estoy diciendo ok, le doy el menú, me da la opción, pero antes de realizar esa opción pues yo le estoy pidiendo los valores. Entonces le estoy pidiendo ya los valores. Esta opción, aunque se la pedí antes y aunque mi algoritmo me lo está, en esencia me está diciendo, sabes que esto lo estás pidiendo antes de como me lo estás indicando, no es cierto. ¿Por qué? Porque sí, ya lo pedí, pero una vez que realice esto, entonces apenas estoy realizando dentro de mi estructura de control esa comparación de opción, ¿sí? Entonces aunque esto está antes, si esto está antes, la pedí antes, pero lo estoy ocupando mucho después de haber pedido estos datos base y altura. Entonces ok, ya tengo la opción 1, que es realizar la operación de cuadrado. Y recordemos, bueno, aquí ¿qué es lo que necesito? Voy a tener que yo imprimir como tal el valor de la operación base por altura. Entonces o tengo de dos, o imprimo directamente ese valor o lo almaceno en una variable. Lo voy a almacenar en una variable y lo voy a imprimir directo. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a decirle ok, la variable se va a llamar resultado, y aquí la voy a ocupar solamente para el cuadrado. Entonces va a ser resultado va a ser igual a base por altura. Listo, ahí está. Y entonces voy a decir printf, imprime en pantalla, ¿sí?, el valor del área del cuadrado es %f, .2f, para que nos dé solamente dos decimales, va a ser, y entonces le doy la variable que yo aquí imprimo, resultado. Ok, listo. Y una vez que realizo esto, pues ya está, diagonal n para que dé un salto de línea y listo. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso del rectángulo? Pues a mí me conviene, bueno, ya lo demostré con una variable que voy a realizar ahora. Bueno, lo voy a imprimir directamente. Entonces printf
el valor del área del cuadrado, perdón, del rectángulo es %.2f, ¿sí? Diagonal n y le doy la operación que va a ser base por altura, ¿sí? Yo espero que esto no los acepte, nunca lo he intentado así, entonces vamos a ver, vamos a ir aprendiendo mediante vayamos realizando esto. Entonces esto se va a llamar menú áreas normal, ok. Entonces ya lo almacenamos porque me queda poca batería, entonces hay que apurarnos en este sentido. Sí, 35 minutos, como no. Ok, entonces ¿qué es lo que yo haría en este punto? Bueno, pues al parecer me dice que sí está compilado, que sí se vale de esa forma, no me marca error, entonces yo espero que más adelante no se arrepienta. Y bueno, aquí dentro de esto pues vamos a colocar entonces nuevamente dentro del resultado va a ser igual a, aquí entonces vamos a volver a hacer base por altura, ¿sí? Y luego eso entre 2, ok, y ya estaría listo esto. Entonces damos el printf, quiere decir quiero que lo muestres en pantalla y va a ser entonces el valor del área del triángulo es los puntos por %.2f, ¿sí? Diagonal invertida para un espacio, mejor dicho para un enter, y aquí le colocamos la variable que en este caso va a ser resultado, ok. Entonces ya está, ya tengo. ¿Qué pasa ahora si me dan un valor distinto de los que estoy pidiendo, en este caso de la opción 1, 2 o 3, que me den un 4, un 0, un 20.000, exagerado, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaría? Entonces esa opción no existe la opción 0, no existe la opción 4, no existe la opción 5, entonces tendría que decirle la opción elegida es incorrecta, intente de nuevo, coma, valores del 1 al 3, ok, 2 puntos, punto y coma al final y listo. Y bueno, aquí nuevamente tengo que realizar aquí la lectura de la respuesta. En este caso pues tengo que leerlo. Y bueno, terminando el switch tengo que ver dónde termina, que es este de aquí, esta llave de aquí. Tengo que hacer la pregunta printf, ¿sí? Desea volver a calcular el valor de algún área, pregunta. Entonces acá le digo que acá es el área, sí, aquí le digo 1 es igual a sí, diagonal 2 es igual a no, ¿sí? Entonces ya están 2 puntos, listo. Acá yo creo que le quitamos estos 2 puntos, ¿sí? Simplemente le damos un diagonal invertida n y listo. Entonces aquí tenemos que escanear scanf. Como esta es una respuesta de 1 o 2, pues entonces aquí simplemente tenemos que leer un %d, que es un entero, y lo almacenamos en donde dice resp de respuesta, ok, y echamos a andar nuestro programa. Listo, entonces lo vamos a compilar. Ok, está bien compilado. Ok, dice acceso denegado. Perfecto, ya sé que es aquí. Aquí el problema es mi antivirus nuevamente. Ya voy a hacer una pequeña nota que me diga desactívalo antes de realizar los videos. Entonces nuevamente compilamos y ejecutamos y ahí está. Menú, calcular el área de un cuadrado, calcular el área de un triángulo. Y bueno, rectángulo y triángulo. Entonces voy a realizar una operación aquí, en este caso del cuadrado. Soy opción 1, dame el valor de la base.
Vamos a meterle un 5.4, ¿sí? 5.4, ok. Y de la altura, ¿les parece un 6.8? 6.8. Y a mí me da en mi calculadora 36.72, correcto. El resultado es, pum, el valor del área del cuadrado es 36.72, correcto. Deseo volver a calcular el valor de algún área, le doy que sí. Y nuevamente, entonces si se dieron cuenta, no ocupamos la librería stdlib y tampoco ocupamos el comando system cls, que es clean, ¿no? Es limpiar. Entonces por eso es que se me está apareciendo, ya que acabé, otra vez abajo y abajo, y así se va a ir. Es como más estético, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente. Entonces voy ahora con el rectángulo, opción 2, ¿sí? También de la base vamos a meter un 89.54, ¿sí? Y de la altura vamos a colocar un 45.61. A mí en mi calculadora me da un valor de 4083.91. Bueno, 92 en teoría. Sí, 92. Correcto. Entonces vamos ahora al siguiente, ¿sí? Ahora vamos con el del triángulo. Vamos a opción 3. Y parece, pues, vamos a dejar un valor de 45.12. Y eso lo vamos a multiplicar por la altura, que en este caso le vamos a meter un 95.34. 95.34. 2 entre 2. Y me da un valor de 2150.87. Que es lo que nos está dando ahí los resultados, si se dan cuenta. Entonces funciona nuestro programa, está correcto. Le voy a decir que ya no quiero calcular nada y termina mi programa, ¿sí? Entonces para hacerlo un poco más estético, entonces simplemente lo que vamos a realizar es aquí un system cls, y a su vez que estamos ocupando comandos del sistema, entonces tenemos que incluir la librería stdlib.h. Y ya con eso, bueno, pues estaríamos teniendo el estar limpiando. Y como les había dicho, perdón, vamos a copiar completamente todo esto, lo que tenemos, control C, y lo vamos a pegar ahora acá. ¿Para qué? Para realizar el mismo ejercicio con con módulos, y ahorita vamos a ir haciendo las modificaciones. Bueno, pues continuando con este video, vamos a realizar lo que ya les había comentado. Vamos a realizar un ejemplo de programación modular. En este caso les decía, tenemos que ver qué es lo que se repite, qué es lo que podemos resumir a un solo proceso, y de ello pues solamente obtener un solo resultado. Es decir, un solo módulo podría funcionarnos para los tres casos. ¿Por qué razón? Bueno, si ustedes se dan cuenta, tenemos una base por altura, tenemos una base por altura y tenemos una base por altura. En todos los casos tenemos que realizar una operación similar, si ustedes se dan cuenta, a excepción de este resultado. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí estamos recibiendo un valor y a su vez, bueno, se lo estamos asignando. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, para empezar yo voy a realizar algo que se llama un módulo de menú. ¿Qué quiere decir ese módulo de menú? Que yo lo voy a declarar como un módulo que simplemente lo que va a hacer es imprimirme el menú, nada más. En este caso, como tal, hay algunas estructuras que tenemos que tomar en cuenta. Como principio de ello es que los módulos se tienen que definir o tienen que ser definidos con un tipo de dato que va a regresar o que no va a regresar. En este caso, por ejemplo, voy a llamarlo yo menú, y es de este tipo. Si ustedes se dan cuenta, es parecido al main,
simplemente yo le asigno el nombre que quiero, y este void quiere decir que no me va a regresar ningún dato. Yo no espero que me regrese ningún dato. Si yo quisiera un dato, se llamaría int, se llamaría float, el tipo de dato que yo quiera regresar, y se lo tendría que asignar a una variable la cual me va a recibir ese dato. Entonces en este caso pues yo le voy a mandar, pues tampoco le voy a mandar nada dentro de estos paréntesis, que dentro de estos paréntesis los datos que se reciben o que se envían, en este caso se reciben, serían parámetros. ¿Qué son los parámetros? Simplemente son variables que nosotros vamos a decirle, pues llévate esto y tú haces la operación dentro de estas variables, dentro de este módulo con los parámetros que te voy a mandar. Ahorita como tal, como menú, pues simplemente lo único que va a hacer es imprimir todo esto. Tal cual. Uy. Si ustedes se dan cuenta, yo acabo de quitar esto. Entonces aquí lo que voy a hacer simplemente es cortar esta parte igual. Voy a cambiar eso de void. ¿Por qué void? Bueno, el void, les vuelvo a repetir, es para que no me regrese ningún valor. Es decir, yo no voy a regresar nada, pero en este caso sí voy a regresar yo un valor. ¿Para qué? Bueno, para que esta opción la regrese. Simplemente es lo que se va a hacer. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí definir otra vez esa opción. Y acá, como es un entero, yo le voy a decir que me regrese un entero. Int menú quiere decir, este módulo va a regresar un entero. ¿Con qué parámetros? Ahorita no vamos a ocupar parámetros, simplemente eso, ¿sale? Entonces una vez realizado esto, yo aquí tengo que decir return opción. Punto quiere decir, regrésame el valor que estás obteniendo en opción como entero. Y entonces acá dentro de opción yo le voy a asignar como tal, le voy a decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser igual a menú. Es decir, tú me vas a regresar el valor de menú, que menú primero lo va a ejecutar y después me va a regresar un valor, que en este caso es opción. ¿Sale? Entonces por el momento, ok, vamos a llamarlo calcular área con módulos. ¿Sale? Entonces si se dan cuenta, ok, aquí tenemos, ok, aquí me faltó un punto y coma, ok, listo. ¿Sí? Me dice, ¿sabes qué? Está bien, lo acabas de escribir correctamente. Vamos a ver si me sigue funcionando de la misma forma. ¿Vale? Tengo que desactivar mi antivirus. Sí. Ok, entonces vamos a ejecutarlo para que veamos qué es lo que estamos haciendo. Prácticamente es lo mismo, si se dan cuenta. Menú, calcular el área de un cuadrado. Me está escribiendo lo mismo, está haciendo el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el código, en cómo lo estoy escribiendo ahora. Ahora le estoy asignando el menú, o sea, lo que me está escribiendo en pantalla, se lo estoy asignando ahora a un módulo. Y este módulo está recibiendo un dato, en este caso 1. Ya lo recibió. Por ende ya debió de haber regresado a esta opción. A esta opción ya le debió de haber llegado ese valor return. Y bueno, vamos a dejarlo en números enteros. Y de hecho ahí está. Prácticamente ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ya quitamos esa parte del menú, que es algo repetitivo, que es algo que se puede repetir, pero yo todavía puedo modularizar esto. ¿Qué quiere decir? Que puedo quitar segmentos de código que sé que me van a servir. Por ejemplo, este print, estos yo los podría retirar, los podría colocar en otra función. Como tal, yo lo podría llamar otra vez, en este caso sería un float, porque los voy a guardar como variables, que se llama base. No le voy a asignar nada. Y otro módulo que igual sea float y que se llame altura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a recibir los datos en módulos distintos, pero
que al fin y al cabo va a ser esto de la misma forma. Entonces, por ejemplo, yo si sabes que este es de la base, ok, entonces la base la guardo acá, y esto es de la altura, lo corto y lo pego dentro de mi módulo. Ahora les vuelvo a repetir, ¿por qué es float altura y por qué es float base? Bueno, porque voy a regresar, o voy a regresar un valor de tipo punto flotante. Por ello es que es float. Ahora, esta variable, si ustedes se dieron cuenta acá arriba, tuve que declarar otra vez opción dentro de mi módulo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estas variables son locales. ¿A qué se refiere la palabra local? Bueno, que esta variable local, simplemente opción, funciona dentro de esto. Esta variable opción solamente funciona de aquí a acá, nada más. Por ello es que la tengo que declarar. Y de la misma forma, esta variable sirve solamente dentro de este módulo llamado base. Por ello es que la tengo que volver a declarar. ¿Sí? Y recordarles y hacerles hacerles hincapié lo siguiente. Aquí sería float. Esta variable que tengo aquí, esta que se llama base, y esta es la misma. Es la misma variable. ¿Cuál es la diferencia? Que esta variable que estoy yo remarcando junto con esta variable de acá abajo no es la misma, es distinta. Aunque tienen el mismo nombre, son distintas. Porque esta es una variable local y esta es una variable no local, no global. Global estaría fuera del main. Esta es local al main, pero esta es local a la base, es decir, al módulo base. ¿Sí? Le puedo cambiar el nombre. De hecho, vamos a llamarlo float de tipo B para no confundirnos, y de tipo B. ¿Listo? Entonces solamente sería esto. Yo escaneo, y como escaneo y no tengo que dejarlo ahí, lo tengo que regresar. Por eso el return B. Regreso B y lo tengo que almacenar en otro lugar, aquí mismo. Entonces aquí igual en altura tengo que declararlo. Lo vamos a llamar como A. Aquí ya no se llama altura, entonces vamos a llamarlo A. Y a su vez, como estoy escaneando y estoy diciendo que este módulo tiene que regresar un float, entonces tengo que regresar nuevamente return. El return es regresa el valor de A, simplemente. Entonces esto ya lo pude modularizar y prácticamente ya quité esto de acá abajo, si ustedes se dan cuenta. Lo quito. Ahora aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer todavía otro módulo el cual me genere la operación base por altura. Y entonces aquí yo podría decir int, mejor dicho float, porque es igual a un flotante, resultado. Y aquí sí tendrían que venir dos parámetros. ¿Por qué? Bueno, porque resultado, yo para obtener el resultado tengo que tener la base y la altura. Entonces aquí yo tengo que decirle, me tienes que mandar de tipo float un número 1 y de tipo float un número 2. ¿Sale? Les iba a colocar base y altura, pero siento que se me van a confundir. Entonces por el momento vamos a trabajar de esta forma, con variables de distinto nombre. ¿Sale? Y bueno, aquí lo único que tendré que definir solamente sería un un float resultado, si quiero definirlo. Y al resultado tendría yo que asignarle el valor como tal, que me generaría num1 por num2, punto. Y regreso return resultado. Listo. ¿Sí? Ahora con eso yo estaría prácticamente eliminando esta línea. Voy a marcarlo desde acá, esta línea. Esta pues no, se la mandamos directo. Y esta línea de acá, ¿sí? Es decir, ya no tendré que hacer la operación para cada uno, sino ya tendré yo un solo módulo que me pudiera realizar esa operación, que es prácticamente la misma. Y ahora, ¿cómo lo podría yo cómo podría yo ahora recibir esos datos? Bueno, pues para empezar aquí tendría que cambiarle
mejor dicho, agregar aquí ahora la parte de base. ¿Para qué? Bueno, para lo siguiente. Voy a subir un poco. Y ahora se supone que yo tengo una variable que se llama base. Y esa base va a ser igual a mi módulo, el que me va a regresar la base, que en este caso se llama base. Los paréntesis vacíos porque no le estoy mandando ningún parámetro. Y altura, que igual va a ser el módulo altura, entre paréntesis, no lleva ningún parámetro y estaría listo. Ahora resultado será igual a resultado. Ahora por punto y coma. Aquí sí lleva parámetros. ¿Qué parámetros tendré que llevar? Pues en este caso tendría que ser la base y la altura. Es decir, estoy haciendo como un copiado de lo que ahora tiene base y altura y se lo estoy mandando al módulo resultado como parámetros. Y aquí lo tenemos. Me está recibiendo un float que se llama ahora aquí número 1 y número 2. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la base se va a llamar número 1 dentro de este módulo y la altura se va a llamar número 2, como lo tenemos aquí. Ya lo tenemos. Bueno, ahora tenemos nuestro resultado, que es de tipo float, lo acabamos de declarar. Realizamos la operación y le regresamos esa operación, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, ya lo tenemos el resultado y esto lo tendremos que repetir en el caso 2, por ejemplo. Voy a borrar esto y se llama ahora resultado, ¿sí? Y ahora aquí dentro de esto pues tengo que realizar la misma función. Solicito, pido, control C, aquí control V, y es prácticamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿puedo yo todavía mejorar este código? ¿Por qué razón? Porque sigo repitiendo líneas, si se dan cuenta. Aquí es lo mismo, base, altura, resultado. Base, altura, resultado. ¿Lo puedo mejorar todavía? Lo puedo hacer. ¿Cuál es la cuestión? Que ahorita simplemente es aprendizaje, entender cómo funciona el módulo. Aquí igual, tendría yo que borrar esto. Tendría que pegar. Y ahora yo lo que haría aquí sería solamente agregar, o en este caso quitar esto, control X, control V, entre 2, ¿sí? Simplemente aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo con lo del triángulo? Estoy asignando lo que me está dando mi módulo resultado y lo estoy dividiendo entre 2, que es la fórmula para obtener el área de un triángulo. Y al parecer lo tendríamos ya listo. Vamos a ver si nos equivocamos en algo. Ok, me dice base es igual a base. No puede ser usado en esta función. Ah, ok. Me está diciendo que lo tengo del mismo nombre. Entonces base, y vamos a llamarla in. Altura, y vamos a llamarla in. ¿Sí? Resultado, y lo vamos a llamar in. Eso cambia entonces todo lo que estoy haciendo, ¿sale? Por ejemplo, acá sería base, in, altura, in, resultado, in. ¿Qué quiere decir in? Que es de entrada, input, output. Recordemos que es parte del inglés. Entonces vamos a manejar eso. Resultado, in, base, in, altura, in. ¿Sí? Vamos a ver si nos dice que hay algún error. Era eso, ¿sí? ¿Por qué razón nos arrojó eso? Bueno, porque tenían el mismo nombre. Entonces era un pequeño problema. Vamos a ver si nos sigue funcionando nuestro programa. Al parecer ya nos arrojó el menú. Calcular de un cuadrado. Vamos a meterle números básicos. 3 por 2, 6. ¿Desea? Nuevamente sí. Voy ahora con la opción 2. Vamos a darle igual. 3 por 4, 12. Listo. En la siguiente sería triángulo. Vamos a multiplicar 4 por 4. Sería 16 entre 2, 8. Entonces ya 4. Ay, perdón. Ok. Aquí dice la opción elegida es incorrecta. Nuevamente sí. 3 sería 4 por 4 entre 2. 16 entre 2, 8. ¿Estamos en lo correcto? Sí, ok. Entonces ya nos funcionó de la misma forma. Si ustedes se dan cuenta. Ahora, como último ejercicio,
pues voy a volver a copiar otra vez ahora todo este código, el que acabamos de escribir. Uy, aquí ya la regué yo. Control C, Control N y lo pego, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a quitar estos dos módulos, los voy a convertir en uno solo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a convertir en uno solo? Sencillo. Simplemente en donde tengo el resultado, o una de dos, o lo dejo como estaba, o simplemente adquiero otros valores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo tendría que regresar dos valores, o tendría que regresar como tal dentro de un vector esos valores, o cosas de ese tipo. Para lo cual, bueno, pues no me agrada mucho. Entonces lo que haría yo sería quito los parámetros de este resultado int, los quito porque no voy a arrastrar los parámetros, que quiere decir que no voy a pedir antes unas variables. De hecho, las vamos a tener que, así tal cual como está mi base int y mi altura int, lo voy a escribir acá. Para empezar, tengo que declarar mi float a y mi float b, que es altura y base, ¿sí? Ahora, estos resultados, bueno, pues sería simplemente a por b, ¿sí? ¿Qué es lo que faltaría aquí? Simplemente solicitar los datos, que en este caso sería print a, control c, voy a pegar acá, control b, y voy a escribir mi print b, control c, control b. Ahora elimino estos porque pues ya no me sirven de nada, ya los tengo dentro de resultado int, listo. Ahora simplemente lo único que tendría que hacer sería esto: quito base, quito altura porque son los que se repiten, y lo que yo quería en realidad es que no se repitieran. Entonces solamente lo dejo de esta forma, base y altura, lo dejo de esta forma, quito base, quito altura, ya no me recibe ninguno de los dos algún valor, de la misma forma aquí, ok, quito, resultado es igual a, ok, vuelvo a quitar esto y listo. Sería solamente eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos reducido prácticamente nuestras opciones. En cuanto a líneas de código, igual me gustaría comparar. Vamos a ir comparándolo. Vamos a ver si aquí tenemos, ok, nombre 3, vamos a llamarlo área módulos. Bien, vamos a llamarlo así. Okay. No hay ningún error. Vamos a ver si en cuanto a líneas de código hay alguna, se ve algo distinto. En este caso, bueno, pues son 43 líneas, en este caso son 72 líneas, 73, y en el caso de acá son 57 líneas. Si ustedes se dan cuenta, bueno, si quitamos estos, vamos a quitarlo, no tiene que afectar, en realidad no va a bajar mucho, 54 exagerado. Sí, 54, no es mucho. Vamos a volverlos a dejar. ¿Para qué son estos saltos de línea? Simplemente para visualizar correctamente nuestros dónde termina y dónde inician nuestros módulos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay pros y contras. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de la modularización? Los contras es que vamos a estar manejando como tal más líneas de código. Si creemos que nuestro programa, el primero que hicimos, fue el mejor porque nos hicimos menos líneas, estamos completamente equivocados. A veces a veces el decir que tenemos menos líneas de código y nuestro programa está secuencial como lo estamos haciendo, no quiere decir que estamos mal, simplemente estamos diciendo que lo hicimos en un orden. Pero ¿qué pasaría en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si es decir, ¿no? Estamos, por ejemplo,
nos piden hacer un programa que nos dé solicite el promedio de 500 calificaciones. Ya son muchas, ¿no? Son muchas calificaciones, y estar haciendo una lectura y una escritura, lectura y escritura, pedirlo uno por uno está medio complicado. Es decir, son 500 líneas y pedimos, para empezar es pedir, que es un print y un scan. Son 2 líneas prácticamente por cada dato que estemos recibiendo. Entonces 2 por 500, estamos hablando de prácticamente 1000 líneas. Entonces estamos de acuerdo que si lo hacemos así, pues va a ser muy tedioso el estar escribiendo, prácticamente copiar y pegar, sí, pero no es óptimo tu ejercicio. En este caso pues nos salió óptimo a la primera, ¿no? Pero ya hablando de módulos, pues es mucho más sencillo, porque se está repitiendo, es como un ciclo de repetición, y quizá lo veamos más adelante el cómo se realiza. Y si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente quitamos aquí, es la misma línea, si ustedes se dan cuenta, que resultado in, resultado in, resultado in, es lo mismo prácticamente, y estamos realizando el leer los valores en un punto. Hacemos la operación, la regresamos y tenemos nuestro resultado. Este es uno de los ejercicios muy vamos a llamarlo así, muy completos. Está muy bien para hablar de módulos. Les dimos el ejemplo acá de cómo sería si recibiéramos parámetros. Quizá la programación modular la esté adelantando demasiado, pero lo vamos a ver más adelante. Quisiera ahorita enfocarme en darles la teoría de lo que vienen siendo los arreglos, y a partir de ello pues empezar a trabajar con arreglos unidimensionales y bidimensionales. Los tridimensionales están muy locos. Es posible, sí, pero no quiero meterme tanto en esos detalles. Ahorita solamente manejaremos hasta bidimensionales, y bueno, si aún nos queda tiempo podremos verlo, pero solamente la parte de arreglos quedará hasta bidimensionales, no más. Podremos realizar operaciones, las podremos realizar. Un programa que realice matrices, por ejemplo, una suma de matrices, una multiplicación, etcétera, 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 lo podemos hacer. Pero bueno, pues sería más adelante, ¿no? Por el momento creo que sería todo. No hay otra cosa que realizar. Simplemente es comprobarles que funciona de la misma forma. No sé si lo realizamos, ¿no? Calcular, bueno, pues vamos a probarlo. De todas formas, 3 por 4 me tiene que dar 12, que de hecho estoy mal, ¿no? Porque tendría que ser el mismo número. Entonces, bueno, vamos con el siguiente. El 2, vamos igual 3 por 4, 12. Ok, y el último que sería 4 por 4. Uy, sería 3, ok. 4 por 4, 16 entre 2, 8, correcto. Pues funciona correctamente y ahí está. Pues sería todo por mi parte. En esta ocasión pues es un video un poquito más largo, entonces esperemos que les haya gustado. Y bueno, pues seguiremos subiendo un poco más de contenido. Hemos visto que son pocos los que están viendo los videos. En dado caso de que en los siguientes videos pues ya no tengamos audiencia, este proyecto que prácticamente lo quisimos hacer por buena voluntad, pues tendremos que terminarlo, ya que pues tendríamos, es como una iteración, ¿no? Decir, ok, yo estoy haciendo algo pero no hay quien lo vea, entonces no tiene sentido el seguir haciendo material si no se observa. Entonces tendríamos a prueba los siguientes videos, creo que unos 2 más, y dejaríamos de hacer videos unos 3-4 días, dependiendo de cuántas visualizaciones tengan los videos. Pues yo creo que estaríamos tendríamos que colocar las cosas sobre la mesa para platicarlas y ver si continuamos con este proyecto o paramos este proyecto que es el curso de programación en C. Volvemos a repetir, no tiene sentido continuar si no hay quien lo visualice, y de igual forma no hay sentido o no tendría sentido enseñar un nuevo lenguaje si no se tienen las bases. Por ello es que no podemos iniciar un curso en otro lenguaje. Por ello es que elegimos C, que es el más básico. Ya con ello pues iniciaríamos con los demás, pero para ello se tendrían que tener bases para tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo y qué lo que haríamos en otros lenguajes. ¿Por qué razón? Porque cada lenguaje tiene su propia sintaxis y tiene su propia forma de trabajar.
Las estructuras de control son las mismas, sí. Las expresiones lógicas son las mismas, sí. Pero lo que cambia es cómo se escribe y cómo se utiliza. Entonces, en dado caso que no haya más visualizaciones de los siguientes videos, pues este proyecto tendría su final en 9 días prácticamente. Y bueno, sin más por el momento, esperemos que se encuentren bien, que sigan teniendo unos excelentes días, un excelente mes de abril. Y bueno, pues sin más por el momento, este video queda hasta aquí. Hasta luego.